Dios. Dios las bendiga, pues en lo que se van conectando las demás personas o los que van a ver este video, pues vamos a hoy a ver los últimos dos frutos del Espíritu Santo, que si se acuerdan estuvimos viendo los frutos del Espíritu Santo. La quinta lección estuvimos viendo de dos en dos, pero nos habla la palabra hablándonos a nosotros como los que ya estamos en Cristo y aquellos que ya servimos al Señor. Entonces hoy es los últimos dos frutos del Espíritu Santo y es mansedumbre y templanza. Lo que conforma esos dos frutos del Espíritu Santo es un ministerio disciplinado. La mansedumbre quiere decir una voluntad domada, una voluntad domada, manejada, se puede decir, por el Señor. Dice la palabra en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. En Nueva Traducción Viviente dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Verdad? Así nos dice la palabra. Entonces el Señor quiere que seamos nosotros mansos, pero hay una frase, ¿verdad?, que utilizan mucho: somos mansos, pero no mensos. Manso, la palabra manso quiere decir una voluntad domada por el Señor. Ser manso es tener la voluntad domada por el Señor, ser dócil y ser responsivo a la voz del Señor y a la autoridad, ¿verdad?, las autoridades espirituales, y respetuoso y cortés hacia la gente en general. Entonces tiene que ver de igual manera con mi relación con Dios y con mi relación con las demás personas. Mansedumbre es la fuerza domada ante nuestro capitán. Nuestro capitán es el Señor. Entonces el ministro manso, vimos de principio, que un ministro no es solamente alguien que está arriba en un púlpito. Un ministro es todo aquel que sirve al Señor en cualquier área. Ministro, la palabra ministro quiere decir siervo, servidor. Entonces, aquel siervo del Señor, manso, se somete a sus líderes, es quebrantado por el Señor. Tenemos dos ejemplos hoy. Vamos a ver Moisés y vemos al Señor Jesús, ¿verdad? Es enseñable para recibir una guianza y sugerencias y críticas. Aquel que no es manso, él se cree que todo lo sabe, que nadie le va a decir cómo hacer las cosas, que no puede escuchar opiniones. Pero aquel que es manso, que tiene el espíritu de mansedumbre, ese fruto es enseñable, se deja enseñar, se deja recibir guianza, sugerencias, críticas, da lugar a otros también sin preocupaciones por su posición de autoridad, no se preocupa por sus derechos, es obediente principalmente a la palabra de Dios, aunque cueste, porque a todos nos cuesta obedecer. Es fácil escuchar la palabra, es fácil oír, leerla, aprendérmela, pero no todos la obedecen. No todos la obedecen. Entonces ahí está el punto. El que es manso no solamente la escucha y se la sabe, sino la obedece y sabe, reconoce que no es fácil, pero lo hace, aunque le cueste. Es obediente a la palabra de Dios, recibe la disciplina del Señor. Vamos a estar viendo también cómo es que, porque en muchos congregaciones hoy en día y desde tiempos bíblicos, ¿verdad?, también se utilizaba la disciplina
en la congregación de parte de un líder espiritual, pero creo yo que no hay mejor disciplina que la que viene de parte del Señor. Vienen líderes, te disciplinan, te dicen, te exhortan, mire, no es así, es asá, hazlo así, estás actuando mal, lo que sea, y te disciplinan de diferente manera, pero nada de esas disciplinas o esas exhortaciones de un humano se comparan a la disciplina del Señor. Entonces vamos a ver cómo es que uno es disciplinado por el Señor, porque un siervo, un ministro, un siervo del Señor, tuvo que haber sido disciplinado por el Señor. Es respetuoso también y considerado hacia los demás, y siempre dice el Señor que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. En primera vamos a ver el ministro rebelde. Hay una comparación en la palabra en el Salmo 32 del 9 al 10. El ministro rebelde es como un animal salvaje, ¿verdad? Es un animal salvaje domado por el Señor. El Salmo 32, 9, 10 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para ese impío, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la rebeldía según la Biblia? La rebeldía es una actitud de resistencia y de desobediencia a la autoridad establecida por Dios. No solo significa ir en contra de las normas, sino rechazar la corrección y la guía de quienes quieren nuestro bien. Y así es como también el Señor nos disciplina. El Señor, muchas veces decimos, ¿por qué Dios me está castigando? Dios es un castigo de Dios. No son castigos de Dios, a veces son disciplinas de Dios. Dios no castiga, pero sí nos disciplina. ¿Pero por qué? Porque quiere nuestro bien. Dice 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te habrá desechado para que no seas rey, ¿verdad? Entonces, la rebeldía no es una actitud, sino es una puerta al pecado. ¿Qué pasa cuando uno es rebelde? Cuando uno no, la rebeldía, lo contrario de rebelde es obediencia. Y siempre, y a lo largo de la palabra y en una relación con el Señor, y más alguien que sirve al Señor, eso es crucial, la obediencia. Porque la rebeldía te aleja de Dios y te aleja de su propósito. Te endurece el corazón y hace difícil aceptar la verdad. Nos hace creer que la corrección es una ofensa en lugar de un acto de amor. Entonces, ¿qué hace la rebeldía en nuestra vida? Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Entonces, las consecuencias de la rebeldía es que ciega el entendimiento, nos hace rechazar la corrección y aferrarnos a nuestro propio camino. Decimos, no, yo estoy bien, yo hago las cosas bien y yo no necesito que nadie me venga y me diga cómo hacer, ¿verdad? Entonces, eso es ser rebelde, no aceptar una corrección cuando se te dice con amor y cuando tú sabes que te están diciendo la verdad, ¿verdad? Sino que te aferras a tu propio camino. También las consecuencias de la rebeldía es que nos lleva a la destrucción. Quien persiste en su rebeldía, tarde o temprano va a enfrentar consecuencias dolorosas. 3, nos separa de quienes quieren nuestro bien. La rebeldía nos hace ver a los que nos corrigen como enemigos. Nos hace verlos como que son malos, como que ellos no saben, como que ellos no saben, yo sí sé, ¿verdad? O son mis enemigos, me lo dicen porque esto, porque el otro, pero nunca en tu rebeldía aceptas te lo dicen porque te aman, porque te aprecian y porque quieren tu bien.
Nos impide también la rebeldía avanzar espiritualmente, porque Dios no bendice la obediencia, la desobediencia, Él bendice la obediencia. A lo largo, aquí hay, a lo largo de la palabra, mucho ejemplo donde todo el caminar con Dios es la obediencia. Aquel que vive en desobediencia no avanza, no crece y siempre quedan como unos niños espirituales. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece consejo es sabio, ¿verdad? Aquel, a veces el que está en su rebeldía piensa que él lo sabe todo, que él es perfecto, pero no, cuando tú a veces es una persona, se vuelve necia en vez de una persona sabia. Y aquel que es sabio es obediente. Cuando los rebeldes ven como enemigos a quienes los corrigen, también nos habla la palabra en Gálatas 4:16. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Muchas veces quienes están en rebeldía ven como enemigos a aquellos que intentan ayudarlos. Y en lugar de recibir la corrección con humildad, la rechazan y atacan a quien quiere tu bienestar. Dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hay una diferencia entre un rebelde y un sabio. El rebelde se va a ofender con la corrección. El sabio la va a recibir y la va a usar para crecer. La rebeldía no solo nos aleja de Dios, sino que nos impide recibir la ayuda de quienes realmente nos aman. Y rechazar el consejo sabio es una trampa que solo te va a llevar al fracaso, ¿verdad? Entonces no hay que permitir que el orgullo, que la obstinación te cieguen. Ahí todo eso va junto. En la rebeldía se manifiesta el orgullo que hay en las personas. La rebelión también contra las autoridades espirituales es rebelión contra Dios. Porque Dios, toda autoridad que Dios haya en la tierra, tanto en familia como en una congregación y como la autoridad en la tierra, como son las leyes, ¿verdad? Los policías, los gobernantes, toda autoridad fue instituida por Dios. Yo por eso a veces, yo siempre he dicho que no importa, ¿verdad? Quién esté hoy de presidente y quién esté en el 2028 de presidente. Al fin y al cabo, Dios es el que ya eligió. Él ya sabe. Nosotros simplemente vemos nuestro panorama ahorita, pero lo que nuestros ojos ven, pero Dios ya sabe lo que viene en el 2027, en el 2028, en el 2029, y lo que toca a uno es simplemente obedecer las autoridades, porque Dios mismo instituyó las autoridades humanas. Y cuando nos rebelamos contra una autoridad legítima, no es que no nomás nos estamos rebelando contra esa autoridad, nos estamos rebelando contra Dios. Pero así como hay toda esa autoridad, ¿verdad? Todas esas autoridades humanas que el Señor puso, por ejemplo, en la familia, pues primero la cabeza es Cristo y luego es el padre, la madre y los hijos, ¿verdad? El hombre se tiene que someter a Cristo, la mujer someterse a su marido, los hijos someterse a los padres, respeto y obediencia. Entonces ahí va, todo va conectado a la obediencia a Dios. Igual en las leyes, todo gobernante, todo policía, toda ley, lo mismo nos dice la palabra del Señor. Jesús era, a pesar de que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Él obedecía las autoridades. Jesús pagaba sus impuestos. Jesús era nuestro mayor ejemplo. Y también tenía un padre
¿verdad? Aquí en la tierra, que fue José, que lo crió, ¿verdad? Se puede decir así. Y también él nunca dijo, no, tú no eres mi papá es Dios, ¿verdad? No, o sea, él siempre supo respetar y obedecer a José, porque era su padre en la tierra, que Dios mismo se lo escogió para que ayudara a María a educarlo, a criarlo en esta tierra. Y de igual manera, él era obediente a su madre, a María. Entonces ahí nos enseña el ejemplo Jesús de respetar las autoridades también en la familia, porque mismo Dios lo instituyó así. Pero en lo que me voy a enfocar es en la autoridad en la iglesia. ¿Por qué debemos someternos a las autoridades de la iglesia? Porque son delegadas por Dios. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Cristo es la cabeza de cada iglesia. Nosotros, los que estamos en la congregación, en una congregación, somos el cuerpo. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, que tales como ancianos, pastores, diáconos, maestros, servidores, y debemos someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. La Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y allí está algo muy controversial, porque muchos dicen, bueno, hoy en día se ha distorsionado mucho las cosas en las iglesias por pastores, ¿verdad? Que se dicen ser pastores y no lo son. Terminan haciendo crímenes, terminan haciendo daño. Entonces, por eso mucha gente no cree. Pero aquello no por unos pocos todos la tienen que llevar. Entonces, si el pastor y esos líderes es su cabeza, es Cristo, su autoridad mayor es Cristo, entonces van a hacer su llamado, lo que les corresponde hacer, como debe de ser. Y si mientras ellos estén bajo esa obediencia a Cristo, entonces nosotros, como los que estamos como congregación o como siervos, ¿verdad? Servidores que servimos, o en una congregación simplemente que te congregas, no tienes por qué ser desobediente. Mientras esa persona, ese pastor, ese diácono, ese servidor, ese líder esté sujeto a Cristo. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos. Respecto a los ancianos, la Biblia dice en 1 Pedro 5:2-3, apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, que habla del dinero, sino con ánimo pronto. O sea, que si están ahí, ¿verdad? Lo hagan con amor, y lo hagan porque con esa corazón dispuesto y voluntariamente, dice, no por fuerza, ni por ganancia deshonesta, no porque hoy en día también eso se ha distorsionado mucho. Cualquiera se quiere poner de pastor y nada más para tener un título o nada más para de allí vivir, y así tampoco es la situación, porque lo vemos en la Biblia. Y si fíjense desde cuándo fue escrito 1 Pedro 5:2-3, entonces el Señor ya sabía los tiempos que iban a venir hoy, ¿verdad? Y también nos dice 1 Pedro 5:2-3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, tampoco nunca queriendo ser un líder o un ministro o un pastor o un diácono, queriendo humillar
queriendo como estar como sobre aquellos, ¿verdad? Como diciendo, yo aquí estoy sentado limándome las uñas y todos los demás hagan todo. No, sino siendo ejemplo de la Grey. O sea, ser un buen ejemplo. Y lo vimos en los antepasados estudios, que empezamos de los frutos del Espíritu Santo. Aquel que es siervo es el que es líder, es el que más trabaja, el que más debe de estar trabajando y sirviendo a los demás. Mismo Cristo nos lo puso de ejemplo. Yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Entonces, así mismo, nosotros, ahí nos dice que apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todos los que sirven a Dios, al Señor, vamos a dar cuentas por cada ovejita que pasó por tu congregación, por cada ovejita que pasó por tu célula, por cada ovejita que Dios te la puso en el camino para que le sirvieras en una necesidad, ya sea espiritual o de cualquier manera, el Señor va a pedir cuentas. Todas las personas en autoridad, ¿verdad? Son designadas por Dios. Dios quiere que entendamos que todas aquellas personas que en autoridad han sido designadas y han sido ordenadas por Él. Y por eso deben ser obedecidas, porque si desobedecemos a ellos también, ¿verdad? Entonces no es ser nomás rebelde contra la persona, sino estamos siendo rebeldes contra Dios. No tenemos opción al respecto y debemos obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Claro, siempre y cuando sea que te pidan cosas que estén conforme la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme que tú sepas que está esa persona que sujeta a Cristo. Entonces, debemos obedecer a que tienen autoridad sobre nosotros, porque la Biblia dice en Romanos 13, 1, 2, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación, o sea, juicio para sí mismos. Lo dice Romanos 13, 1, 2. Entonces la autoridad de Dios, ahí habla toda la autoridad que Dios ha puesto. La familia, en la familia puso padre, madre, hijos. En el gobierno puso líderes nacionales, autoridades locales y ciudadanos. La iglesia, los líderes de la iglesia y los miembros. Y en el trabajo también. Está el jefe y están los empleados. Entonces el Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Jesús se sometía no solo a la autoridad directa de Dios. Él era el Hijo de Dios y no solamente se sometía a la autoridad directa de Dios, sino también a sus autoridades delegadas. Se sometió a sus padres, como lo dije hace unos minutos, a las autoridades de gobierno, porque él pagó impuestos, obedeció las leyes del país. Durante toda su vida, el Señor Jesús estuvo sujeto a autoridad. No es que vino y dijo, yo soy el Hijo de Dios y voy a hacer lo que yo quiero. No fue así. Entonces Él es nuestro mayor ejemplo. Durante toda su vida el Señor Jesús estuvo sujeto a autoridad. Nunca fue rebelde en ninguna ocasión. Verdaderamente Él vivió la vida bajo el principio de la obediencia. Para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer nosotros es obedecerle. Para ser totalmente obedientes al Señor, debemos obedecer a sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo dijo en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, ¿verdad? Para ser completamente obedientes a Dios, debemos obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿ministras, o sea, sirves a Dios con la mansedumbre del Espíritu Santo o eres una persona rebelde? No podemos
estar sirviendo a Dios y siendo rebeldes. ¿Cómo podemos saber eso? Si yo sirvo con la mansedumbre del Espíritu Santo, pregúntate lo siguiente: ¿sigues las leyes de tráfico? ¿Te cuesta someterte al liderazgo de otros? O sea, cuando viene alguien y te ponen en un equipo a trabajar, eso también lo he hablado en varias ocasiones. Hay que aprender, ¿verdad? Hay personas que se les dificulta mucho trabajar en equipo, porque ellas quieren hacer todo. Esas personas lo saben todo y quieren solo sus ideas, y cuando se trabaja en un equipo siempre va a haber alguien que está a cargo. Y claro, todos pueden opinar, todos pueden ayudar, unos de una manera, otros de otra, pero siempre va a haber alguien que Dios o que un líder mayor, puesto por Dios también, lo puso ahí para liderar. Entonces, si a ti te cuesta someterte al liderazgo de otros, allí no estás sirviendo con mansedumbre. Te quejas en tu trabajo de tu jefe, o te quejas del pastor, o te quejas de un líder de ministerio. Es difícil para ti admitir que otra persona tiene la razón, porque a veces también, cuando no tienes la mansedumbre, tú quieres tener siempre la razón de todo, siempre la razón de todo, y yo sé todo, y no lo sabemos todo, no somos perfectos. Entonces siempre va a haber alguien que va a saber algo que tú no sabías, y esa persona lo sabe. Y a veces Dios trabaja así. Dios trabaja esa parte en esas personas, te pone a alguien mucho más menor que tú, o alguien que ni siquiera fue a un instituto bíblico, o contimás, algo que esa persona pasó y tú no has pasado, y ella lo puede hablar con más certeza, o esa persona lo puede hablar con más certeza porque lo vivió, porque lo experimentó. Entonces, a veces no podemos hablar de algo que no hemos vivido, no podemos saber qué es lo que pasa, qué es lo que se siente, qué es lo que se lucha, porque no lo he vivido, pero viene alguien más y sí lo sabe, porque lo experimentó. Entonces, a veces hay que admitir, cuando tú tienes mansedumbre, que otra persona tiene la razón. En alguna ocasión has servido como ayudante a un líder, porque también eso es lo que también Dios te pone en esas situaciones, para trabajar la mansedumbre, porque hay personas que nomás quieren ser siempre líder, quieren ser siempre el que mandan, el que dirige, porque yo sé, porque yo tengo experiencia, pero Dios dice, no, yo te quiero quitar eso, y te voy a poner como ayudante, no te voy a poner como líder. Entonces, ¿cómo respondes también al hombre en el estacionamiento? Por ejemplo, si alguien te pide mover tu carro. Hace poquito salió en las noticias, estaba viendo de un hombre que fue asesinado por un estacionamiento del carro. O sea, se pelearon por un estacionamiento, habiendo tantos estacionamientos, tanto lugar en el parking para estacionarse, se pelearon por un solo lugar, y pues uno de ellos sacó una pistola y le disparó. Lo mató al otro hombre, iba con su esposa, creo que era un hombre hispano el que falleció, iba con su esposa por un parking lot, por un estacionamiento. Entonces, si alguien te pide mover tu carro, o si llega alguien y se te mete y te gana el estacionamiento, ¿cómo reaccionas? ¿Te pones a pelear o dices, oh, no está bien, yo busco otro estacionamiento? O sea, imagínense a dónde hemos llegado, ¿verdad? Gente hasta perder la vida por un estacionamiento. Entonces allí nos muestra falta de mansedumbre, de que piensas nomás en ti. Y en la mansedumbre es pensar en el otro, pensar en la otra persona, y no pelear, no respingar,
está bien, pues hay otro estacionamiento, me muevo, ¿verdad? ¿Cómo respondes al ujier que te pide cambiar de silla? Porque eso también, que llega una familia más grande, tú tienes nomás 3 lugares ocupados y llega una familia más grande y que necesita toda la hilera y te pide, ¿se puede mover para acá? Y tú, no, yo llegué primero. Entonces, ¿cómo respondes a un ujier que te pide cambiar de silla? Tienes la mansedumbre y cambias, ¿verdad? Tu manera de pensar es mansedumbre, pensar en el otro y dejar mi yo. ¿Cómo respondes a tu jefe en el trabajo cuando te pide cambiar algo que estás haciendo? Cuando tú lo estás haciendo de una manera, pero pues se le ocurrió, hoy amaneció de diferente humor y quiere que lo hagas de otra manera. Y lo haces como te lo piden o lo sigues haciendo como lo estabas haciendo. ¿Cómo respondes al líder de tu ministerio cuando te pide hacer algo que no quisieras hacer? ¿Que te cuesta participar en una célula bajo el liderazgo de otra persona? ¿Te cuesta? Cuando tú estás en el liderazgo, sientes la necesidad de ser duro con los demás para establecer tu autoridad. Si alguien tiene una opinión diferente a la tuya, también en una reunión, ¿cómo respondes? ¿Escuchas su punto de vista o te enojas? Ahí es donde puedes saber si eres manso o eres rebelde, ¿verdad? Acepta sugerencias para mejorar tu forma de servir en un ministerio o te enojas cuando te sugieren hacer algo diferente. Porque también, si vienen y te dicen, mira, creo que si lo hacemos así, si lo pudiéramos hacer así, y tú, ¿a qué? Aquí el que mando soy yo, la que manda soy. Entonces, ¿cómo aceptas sugerencias o te cierras? Antes de usarte Dios, y eso ahí voy a entrar a cómo Dios trabaja con las personas que no les falta, ¿verdad? Falta mansedumbre. Antes de usarte, Dios tiene que quebrantarte para tener la autoridad espiritual. Y es absolutamente necesario que pasemos por disciplina. O sea, tenemos que ser domados por Dios. Porque venimos con nuestro yo bien elevado, venimos con nuestro orgullo bien alto, entonces el Señor dice, no, aquí al que te vas a someter primeramente es a mí, a Dios, ¿verdad? Entonces igual todo líder, toda persona primero tiene que someterse al Señor. Entonces Él tiene que domarnos. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces la disciplina del Señor quebranta nuestro orgullo. Yo siempre lo he dicho, no hay mejor disciplina que la del Señor, Dice Hebreos 12:4-11, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Entonces, Dios viene y tiene que quebrantar a sus siervos. Queremos ser usados por Dios, queremos transformar vidas, ser ungidos por el Señor, pero no queremos ser transformados primero nosotros. Y para transformar a otros, primero tengo que ser transformada yo. Entonces, Dios viene y quebranta a ese siervo, porque un siervo del Señor no puede ser desobediente, un siervo del Señor no puede ser orgulloso, un siervo del Señor no puede ser rebelde. Entonces, Él tiene que quebrantar. Y tenemos un ejemplo, el de Moisés. Moisés fue un siervo del Señor quebrantado.
Dice Números 12:3, y aquel varón, Moisés, era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero cuando Moisés era joven, lo vemos en la palabra, él no era manso. Moisés era orgulloso, Moisés era desafiante, porque fue educado en la casa del faraón y tuvo una conciencia profunda de su propia importancia en los planes de Dios. Él se tomó el lugar de líder y de juez cuando fue y mató a un egipcio que maltrataba a un israelita. Entonces, el próximo día, él asumió el derecho de separar a dos israelitas que estaban peleando, y tal vez por su trasfondo real o tal vez por su carácter fuerte de Moisés, él tomó por sentado su derecho de mandar a los demás. Entonces, antes de usarlo, Dios tuvo que quebrantarlo. Imagínense si Moisés hubiera seguido con esa misma actitud, pues ya hubiera matado a todos los israelitas cuando se quejaron de él, cuando se quejaban del maná, cuando empezó Miriam y Aarón, que murmuraron de él. Imagínense que ya no les hubiera hecho. Entonces, Moisés no hubiera sido un buen líder para Israel. Entonces, Dios, antes de usarlo, tuvo que quebrantarlo. ¿Dónde lo quebrantó? Después de pasar 40 años en anonimato en el desierto, 40 años, Moisés fue un hombre profundamente humilde y quebrantado. Cuando Jehová lo llamó de la zarza ardiente, Moisés no presumió nada, sino que él mismo, ahí Dios se dio cuenta que Moisés ya estaba listo, porque él admitió, Moisés, que era indigno y era incapaz de ser un siervo del Señor. Esta vez Moisés no era arrogante ni autosuficiente. Moisés era un hombre ya domado por haber pasado por la disciplina del Señor. ¿Cuánto duró la disciplina del Señor? 40 años. 40 años. No abusó de su autoridad Moisés, ni trató de ser un rey entre el pueblo. Al contrario, vemos en la palabra que él durante su liderazgo con Israel fue manso y fue útil para el Señor. Para ser un canal del poder de Dios, tuvo que someterse al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí sí cometió un error. Y ese error, claro, Dios lo perdonó porque le dijo, háblale a la peña, y no le habló, la golpeó. Y ese error le costó caro, lo perdonó el Señor, pero le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces ahí vemos una vez más, la obediencia es muy importante. Sí, te perdona el Señor, pero siempre la desobediencia trae sus consecuencias. Entonces, pregunta, ¿tú has sido quebrantado de tu orgullo? ¿Eres más parecido al Moisés de antes de sus 40 o eres más parecido al Moisés de antes de sus 40 años en el desierto? Entonces, por medio de la disciplina, el Señor nos ayuda a llegar a ser cristianos más maduros espiritualmente, cristianos que se apartan del mal y hacen lo bueno, cristianos que saben discernir lo que es bueno para sus vidas y lo que es dañino para sus vidas. El Salmo 38:8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Fíjense, un ejemplo muy bueno es el buen café. El buen café pasa por un proceso bien cuidadoso que comienza con la cosecha manual de los granos maduros. Luego de esa cosecha se secan, los granos del café se secan y se procesan para retirar la cáscara y obtener el granito verde. Y después ese granito verde
lo tuestan en hornos a diferentes niveles de temperatura y finalmente ese café lo muelen. Según el método de preparación, un buen molido es la clave para extraer lo mejor del café en aroma y en sabor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Podemos decir entonces que un buen café tiene que ser procesado y tiene que ser molido. Y de la misma manera nosotros, los cristianos, muchas veces tenemos que ser procesados y tenemos que ser molidos por nuestro Dios. Y más aquel que es siervo del Señor. ¿Para qué? Para que podamos producir mejor de nosotros, lo mejor de nosotros para la gloria y para la honra y para bendición del Señor de nuestra vida. Para dar lo mejor de nosotros, somos procesados primero en el horno de fuego de la aflicción. ¿Cómo es que el Señor trabaja quitándonos nuestro orgullo, quitándonos nuestra suficiencia, quitándonos nuestra independencia de Dios? Pues primero por la aflicción. Job 30:16 dice, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Verdaderamente nadie puede decir que los tiempos de aflicción de nuestra vida son fáciles de soportar o que son agradables, porque verdaderamente son tiempos difíciles, pero tenemos que saber que en esos tiempos de aflicción tiene siempre propósitos buenos de parte de nuestro Dios. Somos procesados en hornos de fuego de la aflicción. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe y para que verdaderamente conozcamos en quién hemos creído. Que no es por mis fuerzas, que no es por mi autosuficiencia, que no es por mi sabiduría, es por su gracia, es por su fuerza, es por Él, ¿verdad? Entonces somos procesados en el horno de fuego de la aflicción para producir en nosotros algo que de otra manera no lo pudiéramos aprender. Y eso es una de esas cosas que nos enseña el Señor en medio de las aflicciones, es también la paciencia. Dice Santiago 1, 2, 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el Señor nos procesa por medio del horno de fuego de la aflicción para hacernos crecer y para hacernos madurar espiritualmente. Número 2, para producir también lo mejor en nosotros, somos molidos en el molino de la humildad. Porque como lo dije ahorita al principio, no puede haber un siervo rebelde, no puede haber un siervo desobediente, no puede haber un siervo del Señor con orgullo. Entonces, Dios te tiene que moler en el molino de la humildad. Dice Salmos 119:71, bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Este molino por donde te pasa el Señor, muele nuestra soberbia, muele nuestra altivez, nuestra autosuficiencia. ¿Y saben por qué medio lo hace? Lo hace por medio de la escasez, de la necesidad y del fracaso. Dios usa ese molino de la humildad o la humillación para tratar directamente con nuestra soberbia, para bajarnos de la nube en la que muchos andamos, ¿verdad? Levítico 26:19 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Lastimosamente muchas personas se llenan de soberbia en sus corazones por las amistades que tienen, por la seguridad que les da tener amigos, que les da tener familiares, o que son empresarios, o que tienen muchas riquezas, que tienen una buena posición social, pero el Señor, si tú Dios te escogió para servirle, te ha llamado para servirle, el Señor te va a enseñar a depender de Él y no de los hombres. Entonces el Señor permite que seamos
molidos por medio del molino de la humildad, como una forma de prepararnos para las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así como un buen café pasa por un proceso de cosecha, de secado, de tostado y de molido, nosotros como cristianos también atravesamos procesos de aflicción para en esa humildad, ¿verdad? Y humildad que nos permiten ser moldeados por Dios para producir lo mejor de nosotros a través del horno de fuego de la aflicción. Nuestra fe es fortalecida, nuestra paciencia es cultivada y nuestra vida es purificada. Es donde Él te va quitando, te va forjando, te va limpiando de todo lo que te tiene que quitar para poder llegar a ser ese líder, ese siervo del Señor que Él quiere, para que puedas ser ese testimonio vivo del Señor. Por medio del molino, la humildad, Dios nos enseña a depender de Él, eliminando nuestra soberbia y preparándonos para las bendiciones que tiene para nosotros. La vamos ahora a la parte 2, que es la templanza. Es el último fruto del Espíritu Santo. La templanza es dominio propio y sobriedad. Dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué es la templanza? La templanza la conocemos más como dominio propio. Es la capacidad de frenar tus apetitos o tus impulsos para poder servir al Señor con sobriedad y disciplina. Entonces, la templanza es poner límites a nuestro comportamiento. La templanza es poner límites a esos comportamientos que no agradan a Dios. Por ejemplo, la templanza es usar el freno interior. ¿Qué pasa cuando los frenos de un carro se dañan? Pues no hay control en el vehículo. No importa la calidad del motor del vehículo o el color que sea bonito, termina siendo sin frenos, el carro termina siendo chocado. Es así en la vida ministerial, en la vida cuando le sirves a Dios. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de tus dones, que a pesar de tus talentos, que a pesar hasta de tu pasión para Cristo, si no tienes dominio propio, que es un freno interior, vas a terminar en el fracaso. La templanza es poder espiritual para poder frenar primeramente los deseos de la carne. Dice Gálatas 5, 16, 17, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Es Gálatas 5, 16, andad en el espíritu. El espíritu y la carne no pueden ir juntos, no se llevan. Los deseos de la carne son completamente diferentes a los deseos del Espíritu Santo. Entonces, por eso nos dice, andad en el Espíritu. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Leyendo la palabra y en oración con el Señor, y una cosa muy importante que nos ayuda es el ayuno. El ayuno. El ayuno te hace ser disciplinado y comienzas a disciplinarte primeramente en tu propia carne se empieza a sujetar a tu espíritu, porque tú empiezas a enseñar a tu carne a no darle lo que te pide. Aunque tengas hambre, aunque se te antoje esto, se te antoje el otro, no porque yo hice este voto con el Señor por este tiempo, no porque yo me he propuesto este tiempo para el Señor, no le voy a dar a mi carne
lo que quiere. Entonces es una manera de que el ayuno te ayuda también a disciplinar para que puedas frenar esos deseos de la carne. Segundo, a frenar la lengua. Frenar la lengua. Dice Salmo 39:1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. O sea, frenar la lengua. Eso también tiene que ver con la templanza. Aprendes a frenar la lengua, a quedarte callado cuando te tienes que quedar callado, a hablar cuando tienes que hablar. Y lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Que pensáramos siempre antes de hablar, lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la lengua es muy poderosa, la boca, con ella puedes matar o puedes dar vida. Entonces, pedirle al Señor, guarda mi boca con freno, con tu freno del Espíritu Santo. También frenar la ira. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio no se contiene su ira, su enojo. Como les dije ese ejemplo que de ese hombre que fue asesinado por otro, le ganó más su ira. Le ganó su ira, no hubo mansedumbre y mucho menos templanza. Entonces, por un estacionamiento de carro. Entonces, el necio le da rienda suelta a toda su ira y no se contiene, no se puso freno, sacó pistola y asesinó al otro pobre hombre. Entonces, dice también Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que toma una ciudad, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes esa templanza, aprendes a frenar tu ira. Frenar también los impulsos físicos. Dice 1 Corintios 6:12-13, todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, ¿verdad? Es como cuando te preguntan, ¿y puedo tomar? Y puedo andar en los bailes y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, de que puedes, ¿verdad? Todo se puede hacer, pero como dice la palabra, no todas las cosas me son lícitas, no todas las cosas me convienen. De poder, puedes hacerlo, pero no todo es bueno para ti y no todo te conviene. Entonces, por eso en la palabra nos dice, ¿verdad?, cómo llevar esa vida que le agrada a Dios. No es porque para creernos más santos ni mejores, sino para agradar a Dios. ¿Y por qué? Para nuestro propio bien, porque Él quiere nuestro bien, porque las cosas ilícitas pues nos va a llevar a la perdición, las cosas que no me convienen van a traer consecuencias que de rato, ¿verdad?, vamos a estar ahí llorando. Entonces, la misma palabra nos dice cómo vivir y esa misma templanza te ayuda, el fruto de la templanza, a frenar tus impulsos físicos. También frenar las emociones. Dice Filipenses 3:11-13, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O sea, ya no dependemos de que si tenemos, de que no tenemos, de cuánto tenemos, tengo poquito, tengo mucho o no tengo nada. O sea, simplemente ya sé frenar mis emociones. Cuando tú tienes esa templanza, tú tienes gozo en la enfermedad y tienes gozo en la salud. Tú tienes gozo en la pobreza y tienes gozo en la riqueza. Tú tienes contentamiento en cualquier situación que puedas estar. No porque
me digan una enfermedad que tengo terminal, ¿verdad? No por eso mis emociones se van a distorsionar y voy a decir, ay, ya me hundo en la depresión. No, o sea, tienes templanza, el fruto de la templanza te ayuda a frenar tus emociones. Entonces, pregúntate lo siguiente, ¿ministras con la templanza del Espíritu Santo? ¿Cómo? A veces eres muy impulsivo tomando decisiones rápidas y sin pensarlas bien. ¿Te cuesta morderte la lengua cuando piensas decir algo? ¿Caes en las mismas tentaciones una y otra vez? ¿Te cuesta controlar tus apetitos sexuales? A veces te olvidas de compromisos que has hecho. ¿Planificas tus actividades con una agenda? ¿Sigues un presupuesto para el uso de tu dinero? Muchas veces dejas de planificar antes de hacer algo e improvisas. ¿Te dejas llevar por los sentimientos muchas veces? ¿Te cuesta ser disciplinado en tu uso de tiempo, tus hábitos de comer y tu forma de gastar dinero? Entonces, las cualidades de un ministro, un siervo de Dios con templanza, el primero sabe frenarse, lo segundo es sobrio y lo tercero es disciplinado. Primero, el ministro con templanza sabe frenarse. Si no frenamos, como lo dije, lo expliqué con un carro, si no frenamos, no chocamos. Si no frenamos la lengua, nos vamos a meter en argumentos, en reuniones, en problemas. Si no frenamos la lengua, si no frenamos los deseos sexuales, vamos a caer en el pecado. Si no frenamos nuestros deseos materiales, nos vamos a meter en deudas. Si no frenamos nuestro deseo de comer, pues vamos a terminar en obesidad. Si no frenamos nuestros compromisos, nos agotamos y llegamos tarde. Si no frenamos nuestras emociones, vamos a sufrir depresiones terribles. Si no frenamos nuestra rabia, nos vamos a enfadar y nos vamos a gritar y vamos a tener problemas con todo el mundo por no frenar nuestra rabia. Entonces, el ministro con templanza, el siervo con templanza es sobrio. La sobriedad. Por ejemplo, los atletas profesionales y los soldados usan una expresión de seriedad y concentración cuando están en la competencia. Asimismo, un ministro con templanza sabe vivir con una actitud sobria, o sea, de concentración en las cosas del Espíritu. Dice 1 Tesalonicenses 5, 4, 8, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Verdad? Entonces, también dice 1 Pedro 1, 13 al 15, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo voy a leer ese en Nueva Traducción Viviente. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses también, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. 1 Tesalonicenses 5 del 4
al 8 dice, pero ustedes, amados hermanos, no están oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos, como los demás estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos una actitud sobria, o sea, estamos atentos, estamos concentrados en las cosas del Espíritu. No nos podemos andar distrayendo. Aquel que tiene la templanza no se distrae con las cosas ni de la carne, ni de otra cosa, como lo vimos, sabe frenarse. El siervo con templanza se entrena como un atleta. Dice a 1 Corintios 9, 24, 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, pero no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay que abstenerse para ganar. Hay que abstenerse. Entonces, negarte a ti mismo de cosas para poder ser ese líder, ese siervo que el Señor quiere. Tenemos que poner ese freno, tenemos que negarnos, tenemos que decir no a mi carne, no a mi yo, no a mi voluntad, no a mi sabiduría, no a mis fuerzas, no a mi nada de yo, todo a lo que sea Él. Entonces el siervo del Señor tiene que ser disciplinado. Igual al maratonista, ¿verdad? El ministro cristiano tiene que observar un régimen de vida especial, quizás diferente a lo común. Hay ciertas actividades que no son pecaminosas en sí, pero tal vez reducen nuestra sensibilidad espiritual. Hay que abstenerse de ciertas cosas para mantenerse enfocado en el espíritu. O sea, no es que sea pecado, no lo hacemos porque es pecado, pero simplemente te va a desenfocar de las cosas del espíritu. Como lo leí ahorita en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, de que puedes hacer, pero cuidado porque no todo es bueno para uno. Las disciplinas del ministro con templanza, por ejemplo, voy a dar 4 ejemplos. Abstenerse de ver ciertas películas y programas que ensucian tu mente. Ayunar con frecuencia, lo dije ahorita, tener mucho cuidado lo que vemos, mucho cuidado lo que vemos, mucho cuidado lo que escuchamos, porque ¿qué es lo que le estamos metiendo más a nuestra mente? ¿La palabra de Dios o la televisión? Programas que no me ayudan a nada, cosas que no me edifican, cosas que, como las novelas para mí ahora son pérdida de tiempo, no me gustan ya, cuando antes me gustaban, ¿verdad? Veía desde las de las 6 hasta las 9, hasta la última que salía, y cuando viene el Espíritu Santo y te empieza a transformar, te dejan de gustar, pero si tú comienzas otra vez a ver, ir dejando la palabra, ir dejando la oración, ir dejando el ayuno, y empiezas a meterte más a la televisión, a estar viendo cosas que no te edifican, te empieza otra vez a ensuciar tu mente. Ayunar con frecuencia también, esa es una de las disciplinas de todo cristiano y más líder
ministro, siervo del Señor, el ayunar con frecuencia, porque como te dije ahorita, el ayuno te ayuda a disciplinar tu carne, a que tu carne se tiene que sujetar al espíritu y no el espíritu a tu carne. 3, no permitirse coqueteos inapropiados. 4, alejarse de personas que te llevan a tener actitudes malas. Porque a veces podemos decir, no, es que yo me junto con él, yo me junto con ella porque para darle el mensaje, pero nada, que en vez de que des el mensaje te terminan llevando para atrás para lo mismo. Entonces, tiene uno que ser muy sabio y muchas veces ser disciplinado en estas cosas. Nuestro modelo ideal, la imagen que debemos reflejar en nuestro carácter es Cristo. Por lo tanto, cada día que pasa, el Espíritu Santo nos lleva a vernos y a compararnos con esa imagen. Y Él trata esas áreas de nuestra vida. Él ya sabe, y uno mismo al ver la palabra, tú te vas ya dando cuenta qué áreas en tu vida deben de morir. Deben de morir para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Esos tratos de Dios nos van matando poco a poco. Él te va puliendo y Él te va moldeando, porque no podemos llegar a ser siervos de Dios sin estos frutos del Espíritu Santo. Y muchas veces, lamentablemente, en el cuerpo de Cristo en general, en el mundo, ¿verdad? Todavía tenemos esas áreas, esos frutos del Espíritu Santo que no se reflejan en nuestra vida. Pero a través de la palabra es como podemos reconocer y darnos cuenta qué áreas necesitan morir. Que morir a mi yo, morir a mi carne para que sea Cristo el que se refleje y se resalte en mí, ¿verdad? Más y más aquel que está como líder, aquel que está como siervo, aquel que es ministro, aquel que es pastor, aquel que es más, mucho más, porque la gente no mira tanto la congregación en general, mira a los que están al frente. Entonces, si primero los que están arriba y los que están al frente no lo reflejamos, menos los de la congregación lo vamos a reflejar. Entonces, un siervo del Señor para que sea con mansedumbre, para que sea con templanza, con todos los frutos del Espíritu Santo que vimos, es tener disciplina. Y una de las disciplinas es orar. Un cristiano más un siervo del Señor no puede vivir un día sin orar. No puede vivir un día sin leer la Biblia, no puede vivir sin el ayuno, porque si no, pues es andar en la pura carne y el espíritu pues apagado y olvidado, y pues así no vamos a poder frenarnos. Entonces, esos fueron los 2 frutos últimos del Espíritu Santo. Ahí donde estás, pídele al Señor. Si te has dado cuenta, si el Señor te ha hablado en este hora que tuvimos, de esas áreas que tal vez nos hemos dado cuenta, aún me falta esa, no tengo mansedumbre o no tengo templanza, es el momento de pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, aunque me duela, pues ni modo, pásame, púleme, pásame por el molino, mata en mí mi yo, y que tú estés el que se vea reflejado en mi vida y no tanto mi yo, ¿verdad? Entonces, pídele al Señor y el Señor escucha, porque el Señor lo que quiere es un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que reconozca. Pero si seguimos con el orgullo, pues entonces así el Señor, ¿verdad? Va a ser un poco más duro y no tanto la palabra, ahorita está usando Él la palabra para hablarnos, pero cuando no hacemos caso
obedientes a la palabra, entonces Él tiene que pasarnos por circunstancias difíciles, porque el Señor, recuerda que ya te escogió desde el vientre de tu madre. Él ya sabe para lo que estás destinado a hacer, qué llamado te ha dado o qué es lo que quiere hacer en tu vida, usarla, cómo es que te va a usar. Y una persona sin estos frutos, lo único que va a suceder es que va a haber un estancamiento, no va a haber crecimiento y el propósito del Señor se va a atrasar. Entonces, si no hacemos caso, somos obedientes a la palabra de Dios, entonces dice Dios, bueno, ya te hablé 1, 2, 3, 4 veces. Usa las circunstancias difíciles de dolor, de cualquier situación. A veces es meses, a veces es días, a veces son años. A Moisés le costó 40 años en el desierto, 40 años, para que cuando se llegara el día, 40 años de esclavitud, más de 40 años de esclavos los hebreos en Egipto, hasta que todavía tuvo que trabajar Dios en Moisés, porque él era el escogido para ser el libertador. Entonces, mientras más pronto hagamos caso y el Señor trabaje en nosotros, más pronto terminamos nuestro propósito y el Señor lo cumple y el Señor es glorificado. Entonces, pídele al Señor y que el Señor nos ayude a tratar con esas áreas de nuestra vida que deben morir para que Cristo viva a través de nosotros. Esos tratos de Dios pues nos van matando poco a poco, pero va haciendo de nosotros una nueva criatura para su gloria y para su honra. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Vamos a empezar ya los dones del Espíritu Santo, pero los dones en el ministerio, o sea, cómo es que el Señor usa esos dones que te dio, esos talentos que te dio en el ministerio, cómo los puedes identificar. Si yo tengo tú tienes ese, cuál es el que tienes y cómo puedes servir al Señor. Entonces, y ser efectivo para el Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Nos vemos.